malformación más común. ¿Cuál es la primera malformación más común? La cardiopatía congénita, ¿correcto? ¿Ya? Los tres tipos principales: fisura labial, paladar hendido y la mezcla de los dos. ¿Correcto? Factores varón-mujer, 3-1, 2-1, varón-mujer. Un riesgo es edad, o edad alta o por encima de 35 años para quedar embarazada, y su prevalencia, 1 en 700 niños. ¿Ya? 25% labial, 25 hendido, 50% alto. Tiene energía, generalmente acá no hablamos de los sindrómicos. Sindrómicos son de diferentes, que están relacionados con alteraciones congénitas genéticas. Entonces, el Van der Waal, el más común, es por que tiene sus dos hoyitos. Acuérdense, si un paciente tiene estos dos hoyitos sin una fisura, es un síndrome de Van der Waal. El Stickler tiene otras alteraciones en la formación de huesos y formación de cara, pero el más común, que siempre hablamos, es el Treacher-Collins. ¿Ya? Con respecto a los factores ambientales, la nicotina, alcohol y exposición a algunos medicamentos. ¿Ya? Y en los genéticos, bueno, se habla también que si un papá o mamá tiene fisura palatina, el niño tiene un 25% de ser fisura palatina. ¿Ya? Si mamá y papá tienen fisura palatina, tiene un 50% de ser fisura palatina. ¿Ya? Esa es la parte de factores genéticos. En la embriología, bueno, bien dicho, a partir de entre la cuarta y octava semana se forma toda la zona de nasal y palatina, ¿no? Generalmente el fallo en el paladar, para el labio hendido, el fallo es entre sexta y séptima semana. Para el paladar, entre octava a 12ª semana. Ajá, hablamos de formación paladar primario y formación paladar secundario en ambas, ¿no? Y ahí vemos qué es lo que se altera: la fusión de los maxilares, procesos nasales, mediales, y en el otro lado los procesos palatinos, que es lo que forma en la fisura palatina. Un ejemplo, una fotografía muy bonita que nos hace entender un poquito mejor cómo es que se cierra todo. Como se dice, en pareja, hasta la nariz se ha cerrado en par, no es que ha salido una sola nariz. ¿Ya? Puntos a considerar: muy importante para mí, el Van de Simonar, línea blanca, el arco de Cupido, ¿ya? El filtro o vermellón, todos esos son los principales. La línea roja para determinar el reborde inferior del labio, pero principalmente esos son. La banda de Simonar es uno de los puntos más importantes porque es lo que tenemos que reparar al final de cuentas para que nos quede una nariz más adecuada junto con un labio más adecuado. ¿Ya? Miniforma, microforma, mini microforma, realmente esto es toda una confusión para todos. ¿Ya? Porque el dibujo es casi muy parecido entre entre estos dos, y muchos forman la miniforma y la microforma. Esta sería una miniforma, pero no llega la lesión a comprometer la parte superior, solo se queda hasta aquí. Esta es una verdadera microforma. Una microforma sí puede llegar a la cortadura a nivel cutiano marbellón, o sea, hasta acá arriba, pero una elevación del arco Cupido de menor de 30 milímetros. La clasificación, incompleto, completo, más me gusta esta forma de verlo porque es mucho más entendible, ¿no? Un incompleto es cuando la banda de Simonar se mantiene intacta. Completo cuando compromete la banda de Simonar. Y el LPH o el labio paladar hendido completo es cuando compromete la banda de Simonar y también la base de la nariz o de la fosas nasales, cuando compromete todo ese trayecto. Por eso acá en un super hueco. ¿Sí? Bueno, dentro de la clasificación tenemos varios tipos de clasificación: leve, moderado, severo, de acuerdo a estrangulaciones. Hay un programa Utrecht Surgical de Lima, Perú, en el cual el doctor Rosell ha dado una clasificación un poco difícil de entender, pero cuando se logra entender realmente es mucho más fácil de poder comunicarse con otros cirujanos plásticos o cirujanos dedicados a este tipo de cirugías para poder dar una mención más rápida de qué patología tiene el niño, incluyendo no solo
el tipo de fisura, completo y completo, todo eso, sino también la gravedad. Y eso es lo importante en esta clasificación Utrecht, que nos habla de la gravedad de la fisura. Y eso se basa en todos los parámetros que está hablando su compañero. Otro esquema es, que si se dan cuenta, el esquema de Kennerman, pero el esquema de Kennerman no me habla de gravedad, simplemente por dónde se va la fisura. Pero no me habla qué tan distendido o qué tan separado está. En cambio, Utrecht me habla de la nariz, labio, paladar primario, paladar secundario y sus deficiencias. ¿No? Esa es la diferencia entre estos. ¿Ya? El paladar hendido, otra clasificación. Esta es la clasificación más simple que hay. ¿Ya? Y de acuerdo a esta clasificación es que se dan los tratamientos quirúrgicos que su compañera explicaba. Porque para este tipo no podemos utilizar un furlough, o para este tipo no podemos utilizar otras técnicas quirúrgicas para poder repararlo. Y ahorita lo vamos a ver. Bueno, las dificultades, ya saben, no pueden hablar bien, la detinción es un complejo. Y como dijo su compañera, esto es multidisciplinario. Y es a lo largo de varios años. No es de que en una cirugía o en dos cirugías se soluciona el problema. ¿Ya? Bueno, el diagnóstico, si es posible prenatal, a partir de la 12ª semana se puede ver alguna alteración. En el postnatal apareció con la fisura labial. Pero tenemos muchas fisuras, especialmente palatinas, que son invisibles, como la fisura palatina posterior, ¿no? ¿Ya? Como acá la niña, como lo muestra, ¿no? Entonces ella sí va a tener problemas para hablar, porque en la fisura palatina posterior, ¿qué es lo que tenemos? Al músculo. O el paladar secundario, ¿no? El músculo. Y si el músculo no está bien unido, no va a poder hablar bien. Correcto, bueno, cirugía maxilofacial, cirugía plástica, diferentes son los diferentes tipos de especialistas que van viendo todas estas patologías. Generalmente, según este protocolo de atención, bueno, el primer año de vida cierre la fisura labial y cierre también fisura palatina. Las fechas, esto sí se acuerdan, acuérdense bien, ¿no? Generalmente la fisura labial entre 3 a 6 meses, fisura palatina entre 12 a 18 meses. Ya a partir de del segundo año ya nos dedicamos ya ni fisura labial ni palatina, sino nos dedicamos a los dientes. ¿Ya? Entonces, ahí es donde se hacen, los dentistas empiezan a revisar y empiezan a ver también alteraciones en la formación o en el desarrollo del paladar. Ya entre los 6 a 12 años ya empieza ya también la parte ortodóntica, y en muchas ocasiones también comienza la parte de lo que es, podemos hablar de la parte nasal correctiva final, y ya entre 13 y 18 años le hacemos todo lo que es nariz. Y ya a partir de los 18 años ya la parte ortognática. ¿Qué significa ortognática? De la zona del maxilar. ¿Qué pasa? En muchos pacientes que son que tienen fisura labial, tienen una hipoplasia del maxilar superior. Y eso hace que su maxilar haga una prominencia del maxilar inferior, que pareciera que tuviera una mandíbula prominente. Entonces lo que se hace es cirugías en las cuales hacen una distracción del maxilar anterior o maxilar superior para que encaje con el maxilar inferior. ¿Ya? Manejo prequirúrgico, como hizo su compañera, esto es muy importante. Antes de operarse, cumplir la regla de los 10, que son en 10 semanas, sí. números o ingleses, que digan, ¿no? En referencias inglesas, ¿no? 10 semanas de vida, 10 libras de peso, que es 4.5 kilos, y 10 gramos de hemoglobina, que acá en la sierra debería ser 12. ¿Ya? Entonces, hay varias formas, ¿no? Tenemos una ortopedia maxilar con banda elástica. ¿Cómo son estas bandas elásticas? ¿Qué es lo que ayuda? A que empiece a cerrarse eso. ¿Qué es lo que buscamos? Lo que buscamos es que el defecto sea menor al momento de entrar a la cirugía. Eso es lo que se busca. Entonces, con diferentes métodos tratamos de buscar que el defecto sea menor. Con banda elástica, cinta adhesiva, o este moldeador. Este es algo muy controversial. ¿Por qué? Porque para colocar este moldeador nasoalveolar se tiene que anestesiar al paciente y se tiene que fijar a veces con tornillos. Entonces al final de cuentas termina siendo una cirugía.
Entonces, hablar de tratamiento prequirúrgico con quirúrgico es más o menos difícil de comprender. Esto es algo muy importante. Paciente que me viene con esta trompa, esto se llama la premaxila, ¿no? Esta trompita, el operar un paciente que tenga esa trompa o premaxila muy elevada es muy dificultoso, porque tenemos que jalar los músculos para que pase por encima de. Es muy dificultoso y muchas veces tiene tendencia al fracaso. ¿Qué es lo que podemos hacer acá? En el momento de la cirugía, si es que es demasiado levantado, lo fracturamos. Un pequeño escoplo, lo rompemos y lo bajamos a la fuerza. Sí, puede crear alteraciones posteriores, pero por lo menos nos permite cerrar el labio. ¿Ya? Acá tenemos con la cinta adhesiva, ven cómo puede llegar a disminuir bastante. Con disminuir el defecto en 1 a 2 milímetros, hasta 3 milímetros, es bastante para una adecuada o mejor resultado estético de la separación. Esto sí se tiene que anestesiar al niño, sacar el moldeado y fijarlo. ¿Ya? Y esto en muchas ocasiones necesitamos dormirlo, es casi como operarlo. Puntos de referencia, estos son los principales. Este es el, ¿cómo se llama esto? Arco de Cupido. Tenemos el punto 2 del lado sano, punto 3, la esquina del lado enfermo, el punto 1, punto mediano. El punto 8 es el punto que correspondería al punto 3, las zonas que se juntan. ¿Ya? Entonces todo esto nos sirve bastante para poder hacer un adecuado diseño de la forma que vamos a hacer. Ahora, todas las técnicas van aquí a cerrar la fisura labial, ¿correcto? Todas las técnicas. Tanto la de Miller, que tenemos aquí, la técnica de Randall, la de Tennyson-Randall, la de Thompson, la de Miller. Pero, ¿por qué se caracteriza? ¿Por qué hablan tanto de la técnica de Miller? Porque al final nos puede dejar, ¿no? Al final nos deja una línea que se parece o que se disimula en el bermellón. Por lo tanto, estéticamente nos puede ayudar mejor en el acabado. Los otros se diferencian en lo que es movilización del colgajo, ¿no? Hacen otro tipo de diseño de colgajo, pero este sí nos deja una cicatriz un poco más visible. Si se dan cuenta, acá nos deja una cicatriz muy recta que no se equilibra con el bermellón. O acá una cicatriz en cuadrado. Entonces, todas las técnicas ¿a qué van? Primero, cerrar la mucosa. Segundo, cerrar el músculo. Y el músculo es la parte más importante de cerrar, porque si no cerramos el músculo bien, ¿qué es lo que va a pasar? Todo se abre. Por tensión, todo se abre. Entonces, el músculo es el que me da la resistencia de la piel, tanto de mucosa como de la piel, para cerrar bien la fisura. Si cerramos mal el músculo, o disecamos mal el músculo, o no lo disecamos bien el músculo, se nos vuelve a abrir todo. ¿Ya? En el cierre posterior, en ese tipo de cierre, en el cierre de la bilateral, bueno, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Imagínense que es una unilateral por un lado, unilateral por el otro lado. Muchos piensan que lo que se tiene que cerrar es este lado del labio a la parte central acá y este lado del labio también a la parte central. Eso es totalmente falso. Esta parte que se llama prolabio, esto va a ir dirigido a formar el bermellón. El bermellón. ¿Ya? Y el músculo de colo libero el músculo acá, libero el músculo acá y lo paso por debajo de la piel de prolabio. ¿Ya? Pasa por acá, debajo, y junto los dos labios, los costados. No va a ir labio y prolabio al medio, no. Lo que va, se juntan los dos labios y el prolabio va encima. ¿Ya? Esa es parte a entender muy importante para las técnicas quirúrgicas de fisura labial bilateral. Ahora, en la fisura palatina, como les decía acá, lo que tenemos que tener en cuenta es esta arteria palatina, ¿ya? Y estos músculos que normalmente deberían estar en esa forma, ¿no? El elevador del velo y el extensor del velo. Pero como están partidos, todos se van hacia este lado. Entonces, ¿qué es lo que hicieron en el video? En el video no solo cortaron acá, sino liberaron estos músculos y los juntaron.
O no pudieron juntar músculo con músculo, sino todo en una sola masa, para que se pueda cerrar. ¿Sí? Acuérdense acá de la triada de calma, ¿no? Úvula bífida, zona pelúcida y hendidura espinal nasal al posterior. Entonces tenemos el manejo, este es un manejo prequirúrgico, la placa palatina obturadora. ¿Para qué? Y esto también, no hablamos de manejo prequirúrgico, ¿por qué? Porque para instalar esto tenemos que ponerle sus tornillitos, y para poner sus tornillitos tenemos que dormirlo. Y para dormirlo entonces es una operación. Entonces ahí vienen siempre algunos, dicen, personalmente a mí no me parece que no necesite un tratamiento prequirúrgico, sino un tratamiento quirúrgico, podría ser previo, tratamiento quirúrgico inicial o un tratamiento quirúrgico temprano, algo así, ¿no? Para colocar esas placas. Y se van cambiando cada 3 semanas. Bueno, la cirugía, como dije, no es generalmente es después de los 12 meses. Esta parte es muy subjetiva. Uno de los grandes problemas de los fracasos de las cirugías de fisura palatina es cuando se hacen entre 6 a 12 meses. Porque las estructuras no están bien formadas y no sostienen bien todo y se pueden romper fácilmente. Entonces, por eso, personalmente, yo recomiendo generalmente operar al niño después de entre 12 a 18 meses. ¿Ya? Y en ese sentido se pierde la oportunidad de hablar en forma correcta. En cierto sentido no pasa eso, salvo a partir de los 18 meses. A partir de los 18 meses sí, ya los niños ya han aprendido a hablar. ¿Ya? Pero ustedes cuando hablan, cuando mencionan una palabra, una letra o hacen una frase, no piensan qué músculos mueven. Simplemente se mueven, ¿no? No lo piensan, se mueven. Y eso es el aprendizaje no consciente de qué músculos mover. Pero cuando la fisura no ha sido cerrada, entonces el paciente trata de compensar esa deficiencia y empieza a hablar de manera gangosa, tratando de utilizar su lengua también para cerrar el defecto y que pueda salir la voz. Y por eso se sale esa voz gangosa. Pero cuando ya aprenden a hablar de forma gangosa, es muy difícil dejar de hablar así. A pesar que lo operen, muchos padres que lo operan a sus hijos a los 3 o 4 años, piensan que con la operación le van a dejar de hablar gago. Falso. Tiene que volver a aprender a hablar. Y para eso son las técnicas de foniatría o fonoterapia. Las diferentes técnicas que hay, bueno, lo que se busca es, 1, cerrar el paladar y 2, restaurar la eficiencia velopalatina, ¿no? O velofaringea. Entonces, si se dan cuenta, la de von Longherbert no se utiliza, pero no hay la continuidad de la fisura hacia región alveolar. ¿Se dan cuenta, no? Igual acá no hay continuación de la fisura labial o palatina hacia región alveolar. Por lo tanto, cada una tiene una forma. Pero la de Bardas sí. La de Bardas, si se dan cuenta de la diferencia, que acá sí hay la prolongación hacia la región alveolar. Entonces yo no voy a poder utilizar o no utilizaría una Bardas en una que sí tiene completo la región alveolar. Y al revés, no voy a utilizar una von Longherbert para este. Ahora, la cirugía de Bardas tiene diferentes formas. Y me parece que el video que hemos visto no es un von Longherbert, sino me parece más un Bardas. ¿Ya? Porque la fisura era completa que llegaba hacia zona de alveolar. Y me movilizaba 2 colgajos. Acá, si se dan cuenta, se mantiene un solo colgajo, acá, ¿sí o no? Lo juntan, pero se mantiene un solo colgajo. En cambio, en la Bardas se movilizan 2 colgajos. Y si se acuerdan muy bien, o si se acuerdan, o veamos el video un ratito, si vemos, se forma un colgajo acá y otro colgajo acá. Y que después lo juntamos y lo fijamos hacia adelante. ¿Ya? ¿Correcto?
Entonces esas son las diferentes técnicas que nos ayudan. Acá, como vemos, siempre es la fisura, la arteria palatina mayor, ¿no? Y nunca se olviden de cerrar la parte muscular, que eso es muy importante. Un segundito. ¿Aló? Buenas tardes, ¿sí? Cuéntame, mi reina. Sí, se puede, no hay problema. Sí, mi reina. Ya, mi reina. Bendiciones. Ahora, la técnica de Furro es una técnica que generalmente se utiliza para fisuras labiales secundarias, que diga palatinas secundarias, ¿ya? En la cual ya se ha perdido dos cosas. Uno, la integridad de los tejidos, porque todo es una fibrosis, por eso son cirugías secundarias. Y segundo, la integridad muscular. Ya no sabemos dónde está el músculo, si se pegó para arriba, para abajo, para izquierda, para derecha. Son ya cuando son secundarias, cuando ya son operados y hemos tratado de cerrarlas, o estamos tratando de cerrarlas por segunda vez. ¿Ya? Y por eso se hace la acetaplastía para cerrar. ¿Y por qué una acetaplastía? Porque me garantiza todavía la longitud del velo faríngeo. Porque si lo cerramos uno con otro, muchas veces esto se queda muy cortito y se queda ineficiente. Entonces, si utilizamos esta técnica de la acetaplastía, nos va a quedar todavía un velo palatino eficiente. ¿Correcto? Esa es la técnica de Furro. Bueno, las complicaciones tempranas y tardías, ¿no? La principal complicación tardía es la cicatrización. Ese es nuestro problema. Después tenemos las fístulas, que es una complicación bastante común. Alteración de la mordida porque ha variado tanto el desarrollo de maxilar superior y maxilar inferior, pero superior que es el que más se altera, y la insuficiencia velofaríngea, que a pesar de haber sido operado, sigue hablando de forma gangosa. ¿Ya? Y las tempranas, lo más común es el sangrado y las dehiscencias. Eso es lo que a mí me pone loco. Correcto. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, miedo, temor, pánico, terror? ¿Ya? 5 minutos de descanso y avanzamos para la siguiente.